I think a ceasefire, that we should move on sanctions until there is a ceasefire, period. Hoy os traigo una noticia diferente. Atención, porque lo que está pasando en Washington puede marcar un antes y un después en la política de Estados Unidos. El Congreso acaba de tomar medidas que desafían directamente al presidente Donald Trump. Y lo más sorprendente es que la rebelión no viene de sus enemigos, no viene de los demócratas, sino de su propio partido republicano. Lo que hace unos meses parecía imposible, a día de hoy es una realidad. Trump se enfrenta al mayor golpe interno de toda su presidencia. Y es que hace apenas unos meses, Donald Trump se mostraba totalmente imbatible. Había ganado las elecciones con holgura, tenía a los republicanos controlando el Congreso y se sentía con el poder absoluto en Washington. En ese momento, todo apuntaba a una presidencia sólida, sin obstáculos internos, con vía libre para impulsar su agenda política. Pero la política estadounidense siempre guarda sorpresas, y hoy asistimos a una de las más impactantes. Senadores y congresistas republicanos, aliados históricos del presidente, han decidido desafiarlo de forma pública. Y lo que parecía imposible se ha convertido en realidad. Trump ya no tiene garantizado el apoyo de su propio partido. Todo comenzó con un encuentro que parecía rutinario, pero que terminó desatando un terremoto político. La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Trump recibió al líder ruso con todos los honores oficiales, una escena transmitida en directo y cargada de gestos protocolarios que, para muchos de sus propios compañeros de partido, fue una auténtica humillación nacional. Lo interpretaron como un mensaje de sumisión hacia Moscú en lugar de una postura firme de defensa de los intereses de Estados Unidos. La senadora republicana Lisa Murkowski fue tajante con sus palabras. No fue buena para Ucrania, no fue buena para Estados Unidos, solo fue buena para Vladimir Putin. Y no fue la única voz en pronunciarse, sino que el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, lo expresó de manera directa. ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Por qué seguimos esperando para sancionar a Rusia? Esto no tiene ningún sentido. Estas declaraciones no vinieron de demócratas ni de opositores ideológicos. Provenían de colegas del mismo partido de Trump, y eso es lo que vuelve esta crisis tan explosiva. No hablamos de ataques externos, sino de una rebelión interna sin precedentes. Lo que terminó de encender la mecha fue la reacción de la Casa Blanca. Un silencio absoluto. Ese vacío de liderazgo fue interpretado en Washington como una señal de debilidad, y muchos republicanos decidieron que ya habían tenido suficiente. Lo más alarmante de todo es que ya no hablamos de un simple desencuentro político. Esto se ha convertido en un problema real para la presidencia de Donald Trump. Mientras Rusia lanzaba el mayor bombardeo aéreo desde el inicio de la guerra en Ucrania, la administración Trump guardó silencio absoluto. Ninguna condena clara, ninguna acción concreta. Dentro del Partido Republicano, la tensión es tan fuerte que varios senadores han pedido mantener el anonimato por miedo a represalias de la Casa Blanca. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Que congresistas de su propio partido tengan miedo de hablar públicamente por temor a la reacción del presidente. Y lo que hace esta crisis aún más profunda es que no se trata de un debate simbólico o de una diferencia ideológica. Estamos ante un pulso abierto por el poder. Republicanos que hasta hace poco eran aliados incondicionales ahora se sienten traicionados y lo dicen en voz alta. Lisa Murkowski, desde Alaska, lanzó una acusación demoledora. La cumbre con Putin no fue un error diplomático, fue una traición política. Le dimos meses al presidente para actuar y no hizo nada. Si él no quiere sancionar a Rusia, nosotros lo haremos desde el Congreso. Y no fue la única. El senador Thom Tillis advirtió: no podemos seguir esperando. Es irracional. Si el presidente no actúa, nosotros aprobaremos la ley de sanciones. Estas palabras marcan un antes y un después, porque en Estados Unidos, cuando el Congreso decide actuar por su cuenta, el presidente queda acorralado. No puede gobernar sin respaldo legislativo, y esa es la pesadilla que Trump enfrenta hoy. Un funcionario de la Casa Blanca intentó calmar las aguas diciendo que trabajan de la mano con el Congreso en política exterior, pero la realidad es evidente. Fue una respuesta vacía, evasiva,
que no detuvo la rebelión interna. El problema, amigos, es que lo que estamos viendo no es solo un presidente en crisis. Es un Congreso que ya ha perdido la paciencia y que está dispuesto a arrebatarle el control de la política exterior, algo que nunca antes había ocurrido de forma tan directa en su propio partido. Lo que hace apenas unas semanas parecía impensable, ahora ya se discute en voz alta en los pasillos del Congreso. La posibilidad de buscar un sustituto presidencial dentro del Partido Republicano. Una idea que sonaba a rumor lejano hoy es una opción real sobre la mesa. Pero el alcance de esta crisis va mucho más allá de las fronteras estadounidenses. En Europa, los aliados de Washington observan con desconcierto el silencio de la Casa Blanca frente a los ataques rusos en Ucrania. Para muchos, se trata de una señal de debilidad que erosiona el liderazgo internacional de Estados Unidos. Y mientras tanto, los analistas en Washington coinciden en un punto. Estamos ante la mayor crisis interna que ha enfrentado Donald Trump desde que asumió el poder. Ya no es un enfrentamiento con la oposición, es un pulso abierto con su propio partido. Y esa, amigos, es una batalla mucho más peligrosa. El mensaje del Congreso ha sido tan claro como demoledor. Si Trump no actúa, lo haremos nosotros. En Estados Unidos, esta frase es letal para cualquier presidente, porque significa que el legislativo ha roto filas con el ejecutivo. Y en un país donde el equilibrio de poderes lo decide todo, cuando un presidente pierde al Congreso, pierde también la capacidad de gobernar. Lo que vemos hoy es inédito. Senadores republicanos desafiando públicamente a un presidente republicano. Es como si el propio corazón del partido hubiera decidido dejarlo solo en medio de la tormenta. Recordemos algo fundamental. En la política estadounidense, el Congreso controla el presupuesto, las sanciones, las leyes. Un presidente puede dar discursos y promesas, pero si el Capitolio le da la espalda, queda atado de manos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo con Donald Trump. Funcionarios de la Casa Blanca intentan aparentar normalidad, pero lo cierto es que la administración está paralizada. La política exterior, que debería estar dirigida desde el despacho oval, ahora parece en manos de senadores que exigen actuar contra Rusia sin esperar la aprobación presidencial. La imagen que transmite Trump es la de un presidente aislado, rodeado de aliados que ya no lo respaldan, incapaz de responder al mayor ataque ruso en Ucrania desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, en Moscú, Putin observa en silencio cómo Washington se divide y pierde fuerza. Analistas lo describen con una frase brutal: Trump ya no gobierna, solo resiste. Y quizás tengan razón, porque lo que está en juego hoy no es una simple disputa partidista, es la propia autoridad del presidente de Estados Unidos, y cuando esa autoridad se fractura, todo el sistema político queda en vilo. Lo que estamos viendo hoy en Washington no es un simple enfrentamiento político, es el Congreso de Estados Unidos plantándose frente a su propio presidente. Y lo más impactante es que no son los demócratas quienes lideran esta rebelión, sino figuras clave del Partido Republicano, el mismo partido que hasta ayer parecía incondicional a Trump. El resultado es claro. La presidencia queda en riesgo, paralizada, con un mandatario que ya no tiene garantizado el respaldo de su propia base. Y aquí está la clave. Lo que está en juego no es solo el futuro de Donald Trump, sino el rumbo entero de la política estadounidense en un momento crítico para el mundo. Ahora quiero preguntarte directamente, ¿crees que el Congreso logrará frenar a Donald Trump o que el presidente encontrará la manera de imponerse una vez más? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte y ver qué opinas. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos análisis, porque esta crisis apenas comienza y aquí la vamos a seguir de cerca, sin filtros.